Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en directo, aquí en este espacio. Y bueno, como todos los jueves a las 8 de la tarde, Fernando está muy de mucha risa. Estamos con el programa La evolución del ser humano en cuanto a la espiritualidad. Pues ya uno está, así que estamos aquí, Fernando. Eso es ¿Eso bueno. qué Hay buena vibra. Y bueno, como os decía, la evolución del ser humano en cuanto a la espiritualidad. Y hoy queremos comentaros y hablar sobre todo aquello que es desde qué lugar, si nos conocemos o cómo conocernos a nosotros mismos. Bueno, si queréis dejar por aquí comentarios o preguntas, yo se las paso a Fernando y a Reme. Pues voy a comenzar con Reme, así Fernando se relaja un poco de la risa. Hola chicos, en primer lugar, ¿qué tal estáis? Que veo que Fernando está muy de ánimo. Parece que estamos muy contentos. La alegría que fluye sola. Qué bueno. Con el trío hoy, con 2 mujeres aquí, ¿qué más quiere? Claro, Para él solo. claro. Si con una ya tiene follón, imagínate con 2. Qué bueno, chicos. Comenzamos. A ver, por ejemplo, Reme, ¿tú crees que nosotros nos conocemos? ¿Sabemos ese, no el conocimiento en sí, pero si nos conocemos realmente o vivimos desde conocernos a nosotros mismos? Mira, se me está ocurriendo ahora mismo que cuando has dicho conocimiento, adquirimos mucho conocimiento externo y, sin embargo, no interno. Y este es el importante. Pero realmente, a mi experiencia, nos conocemos muy poquito. Para mí, vamos en un piloto automático de una programación o de muchas programaciones que nos creemos que somos nosotros. Cuando decimos, es que yo soy así y no puedo evitarlo. ¿Y así cómo es? ¿Cómo es así? Entonces, bueno, pues mira, no sé, pongo ejemplos, ¿no? Puedo decir, pues mira, yo es que soy muy alegre y a mí me gustan las risas y a mí... Pero, ¿por qué? ¿Te has parado a pensar de dónde te viene todo eso? No, es que soy así. Entonces, eso no es conocernos. O decir, yo qué sé, por ejemplo, personas que dan gritos. Es que no puedo evitarlo, me salen. Pero ¿te has parado a observar o a ver de dónde vienen la necesidad de dar gritos? No, no, porque es ese piloto automático de que, bueno, cada uno es de una manera, ¿no? Nos justificamos así, cada uno es de una manera, no puede ser de otra, es muy difícil cambiar, pero sí que es verdad que es difícil cambiar cuando no sabemos el origen del comportamiento o de las acciones que hacemos. Pero sí que si llegamos a conocernos y contactamos con esa raíz, yo qué sé, mira, por ejemplo, esto yo me lo he encontrado mucho, personas que siempre llegan tarde a los sitios, que por mucho, por muy temprano que se levante, lo que sea, se enredan y terminan llegando tarde. Y solemos decir que son personas que no se comprometen o personas que, bueno, no nos gusta, ¿no? Siempre le ponemos un adjetivo como que no es responsable. Y realmente eso también tiene un trasfondo, porque todo comportamiento tiene una historia detrás. Mi pregunta es, ¿sabemos qué historia hay detrás de ese comportamiento? Sea el que sea, ni positivo, ni negativo, ni nada, sea el que sea. O el hecho de que a mí me molesten unas cosas y otras no, pero ¿por qué me molesta esto a mí? ¿Me paro a pensar? ¿Quiero conocerme lo suficiente? O como dice Fernando, observarme de dónde nace eso. ¿Eso es mío? Porque el carácter de la persona se engendra mucho en lo que es antes de ser concebida en la vida intrauterina y cuando es pequeño.
y vas a construir desde ahí que nada es tuyo, pero no lo sabemos. Entonces, yo de mi parte es una invitación a indagar un poquito en por qué tengo yo este sentimiento, si a mí no me ha pasado nada referente a esto, o porque yo soy así de esta manera. Tener esa reflexión para irse conociendo, porque cuando nos conocemos, cuando encontramos el poder, porque el poder lo tenemos. Es como cuando dice Yao, nosotros somos Dios. ¿Quién se cree eso? Si yo digo a alguien que yo soy Dios, me va a decir que vaya ego que tengo, o que estoy loca, o que, ¿sabes? Y realmente es porque no ha indagado y no se conoce. Gracias, Reme. Fernando, para ti, ¿tú crees que necesitamos conocernos a nosotros mismos? No hablo de un conocimiento sí o de algo de fuera, no, simplemente conocernos. ¿Tú crees eso? ¿Y por qué? Bueno, un necesitamos, yo no creo en un necesitamos. Esto es dependiendo de cada uno, dependiendo de a lo que haya venido, etcétera, etcétera. Dependen de muchos factores que por obvias razones desconocemos hasta que no empezamos a indagar. Esto es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, empezamos desde el conocimiento pleno hasta que empiezan a entrar demasiadas informaciones en nosotros. Somos una esponja, es decir, somos bebés pequeños. Y entonces, bueno, pues ya toda esa información que se supone que somos va desapareciendo, se va quedando como ahí, atrás, atrás, atrás. Y entonces al final te vas creando tú ese personaje en ti desde lo que vas conociendo o reconociendo en tu caminar. Y la mayor parte pues es fuera, ¿no? Es decir, tú vas conociendo fuera las experiencias o los sucesos que vas viviendo o vas experimentando y entonces vas integrando en ti esa información. Y todo eso, sumando a algo que desconoces de ti, porque encima es algo que desconoces, va creando una personalidad. Una personalidad en ti te va a hacer más extrovertido o más introvertido. Te va a hacer más alegre o más miedoso, o más temeroso o más empoderado. Y va a ir dependiendo de todo aquello a tu alrededor, ¿vale? Que vaya ocurriendo o transitando y el como tú lo vayas integrando. Ahora, ¿necesito yo realmente hacer algo fuera de para reconocerme? No, porque tú puedes caminar toda tu vida perdido y ya está, caminas perdido, pero caminas dentro de esa comprensión tuya. Entonces, desde la comprensión de él o de ella, siempre se conoció o se reconoció. ¿Por qué? Porque no se apertura a otras posibilidades. Él vive ahí y sobre eso, para él es perfecto. Lo que ocurre es que luego dentro de nosotros, aquellos que de una forma u otra, desde muy pequeños, empezamos a tener diferentes llamadas, ¿vale? De que sentimos que algo no está bien, sentimos de que tal vez no pertenecemos aquí, sentimos de que hay algo más, sentimos de que hay algo distinto o diferente que los demás no ven, no comprenden, no sienten, no X. Tanto para ellos está perfecto, porque está perfecto, no comprenden nada más, no ven más allá y está muy bien para ellos como para nosotros. Ahora, entras en tu proceso de reconocerte. ¿Lo necesitas? No, es algo que vas fluyendo tú. Esto es en relación a la pregunta como me la has efectuado, ¿vale? De si necesitas. Sí. No, es algo que va surgiendo. Porque si yo necesito, ese necesito lo voy a cargar siempre. Y si yo cargo siempre ese necesito, esa palabrita que parece que no pasa nada, esa palabrita lleva una frecuencia que me está llenando de que yo necesito algo que no tengo, que no soy, que no comprendo, y entonces lo necesito. Y entonces ahí va a haber un choque muy fuerte dentro, porque todo aquello que tú eres no necesita nada. Solo requiere que te vayas dando cuenta en tu caminar.
Pero si tú cargas el yo necesito, ya te estás limitando a algo que tú misma piensas o mismo piensas, sientes y crees que no tienes, que no eres, que no encuentras. Entonces tú mismo te estás limitando. Es como hemos hablado en algunas ocasiones, cuando uno quiere algo y no lo consigue y no llega. ¿Por qué? Porque desde donde lo estás tratando de alcanzar, pues es de una parte que lo que hace es alejarlo. Desde ese ego, desde ese orgullo o desde esa otra intención que no es amorosa, sabiendo la certeza de que es tuyo. ¿Me explico? Sí, sí, Fernando. Realmente la palabra necesito es como una carencia o como un apego, es como una creencia, lo podemos decir, es como algo Así es. exactamente, esa palabra. Es una losa que te pones tú Sí. mismo sobre todo aquello que tú eres. Sí, tal cual, así es. Y mira, a mí me ha sucedido que hace tiempo me surgió una idea porque hablando con alguien me decía esa persona, yo no necesito, la palabra lo decía exactamente, yo no necesito o yo no quiero, algo así lo ha dicho, conocerme porque estoy muy bien y como que me conozco, por eso he abierto ese tema. Y que eso, y es perfecto, ¿vale? Es perfecto así porque yo lo vi en tal momento, yo estaba en mi camino y digo, bueno, perfecto, hasta ahí. Pero después de 2 años, la misma persona parece que ha comenzado una chispa de algo, y a eso ya le ha dado toda la vuelta, Claro. toda la vuelta a esa persona. Claro, entonces ahora es el comienzo, porque yo sé que es el comienzo para esa persona, como hemos empezado nosotros y seguimos ahí, de estar ahí contigo y el comienzo de, no sé si conocerte, pero reencontrarte y volver a tu ser o a quien eres de verdad en toda tu potencialidad. Entonces, ahí está eso. Y creo que tú, Reme, también tenías a alguien que comentaba algo así, porque son experiencias reales y está bien que demos esos ejemplos, ¿no? Una persona que decía que está feliz o lo que sea, o no, algo así. Me comentaste, si quieres comentarlo por aquí. Mira, yo tengo una historia muy reciente de un chico que viene a consulta porque tiene problemas en las relaciones, ¿vale? Y dice que siempre se va encontrando chicas con traumas, con rollos, y él quiere encontrarse a alguien, pues, que no tenga historias del pasado, ¿no? Y que todas las parejas que tiene son similares. Y yo empecé a reírme porque digo, buen tema me va a dar, ¿sabes? Y yo te explico, digo, no, si no, tampoco hace falta explicar, porque ya sabemos que encontramos lo que resuena con nosotros. Pero cuando empezamos a trabajar, me decía, no me lo puedo creer. Yo venía aquí para que me dieras algo, para yo conocer a alguien sin trauma, y resulta que los traumas los tengo yo. Resulta que yo quiero conocer a alguien y no me conozco yo, ¿sabes? Se empezó a cuestionar todo. Ahora mismo es tan reciente que ahora mismo tiene un cacao. ¿Sabes? Como aquello que despiertas, que te ves en el espejo y tú dices, ¿qué soy yo? ¿En serio? ¿Que me estoy viendo? Y yo lo estoy viviendo como un proceso muy bonito. Él ahora mismo está en un caos, pero en un caos de ese darse cuenta, cuando me dice cualquier cosa y yo le respondo lo que significa eso, yo creo que va a ser un despertar muy bonito, ¿vale? Que no se va a frustrar porque las parejas hubiesen sido así y yo no le he dado la píldora para que encuentre a una persona como él quisiera, ¿no? Pero el hecho de ser consciente, de no decir, esto no es así, yo estoy muy bien, no. De ponerle las cartas sobre la mesa y decir, esto soy yo y creía que era la otra, ¿sí? Y eso es bonito, darse cuenta que todo está en nosotros
y que si no nos gusta lo que hay en el exterior, vamos a cambiarlo en nosotros, porque somos espejos de lo que vemos o de lo que atraemos. De eso se trata, de que vamos a echar la mirada hacia adentro, hacia uno mismo, de eso se trata. Quizás algunas personas no comprenden muy bien ese concepto, porque es como decir, bueno, hago X vacaciones, sé lo que me gusta de comer, por ejemplo, o de una persona, y 3 cosas más, un café o lo que sea, entonces esa soy yo, no hay más. Y a veces dice, yo soy así. A veces hay estas expresiones que también soy así. Y claro, Hay unas creencias que, no, yo esto lo he oído mucho y más cuando era joven, ¿no? Que aquí a esta vida venimos, crecemos, nos reproducimos y trabajamos y nos morimos. De la cuna a la tumba. Y aquí no ha pasado nada. Y el que se va no viene. Esto es así. Entonces aquí hay que comer, hay que vivir, hay que disfrutar, pero ya está. Y si puedo tener algún bienestar mejor y nada más. O puedo acumular bienes para el día de mañana mis hijos. Estamos ahí. Entonces, si nadie nos ha explicado nada más, ¿qué voy a pensar yo? ¿Qué me tengo yo que conocer? Si yo soy la hija de fulanito y de menganito, claro que me conozco, yo soy la Reme, la hija de fulanito y de menganito, ¿sabes? Con ese concepto puede ser suficiente. Pero yo doy mucho hincapié en que somos inocentes de todo esto. Sé que yo, por ejemplo, y nosotros en general, no hemos cuestionado muchas cosas y no hemos hecho muchas preguntas. Por eso estamos aquí. Pero si no tenemos esa necesidad de hacernos preguntas o no tenemos la capacidad o nadie nos ha dicho absolutamente nada, no nos lo vamos a cuestionar. Yo recuerdo, no sé si Fernando, cuando me hiciste la entrevista, yo recuerdo haber dicho el quiropráctico que me miró la ciática que yo tenía, que me dijo, esto es emocional. Y yo, ¿qué? ¿Sabes? Ahí fue el despertar mío de decir, ¿qué dice? ¿De qué está hablando? Si yo tengo una ciática porque tengo una niña pequeña todo el día en brazos y estoy embarazada otra vez y cojo mucho peso y el coche de 2 puertas y yo trabajo mucho y no sé qué, esa es mi ciática. No, es emocional, ¿sabes? Ahí yo tuve ese despertar. Si yo no hubiese encontrado esa persona o me hubiese quedado en mi pueblo, que es muy pequeñito, de 300 habitantes, donde se trabaja, se come, se viste, se va al bar, sí, ya está. Yo sería igual, porque nadie me había puesto esa llave. Sí que es verdad que hay a quien se le pone la llave por circunstancias de la vida, pero no le da la media vuelta para abrir. Eso también es verdad. Y yo, pues como ya tenía esas inquietudes en mí, me dan la llave, abro y quiero otra puerta porque aquí hay más puertas. Esto no es solo una. sí, mira, Elena nos dice, cada uno tenemos nuestros tiempos y procesos, tarde o temprano, sin de verdad, no queda otra que limpiar. Es tal cual, o sea, tarde o temprano, si no es ahora, pero cuando sea, tiene sus procesos. Es verdad que cada uno tenemos nuestros pasos y tenemos que seguir nuestros pasos, no saltar pasos, seguir. Pero cada uno tiene su ritmo, sus procesos. Eso, el ritmo. Exactamente. Y que cada uno respete su propio ritmo. Y nosotros, desde hacia afuera, también respetar a los demás con su propio ritmo y con sus propios procesos. Y Fernando, ¿quieres añadir algo más sobre todo lo que hemos hablado aquí, todo lo que tú haces con la observación? Que es lo mismo, es un conocimiento, Claro. es un conocerse, es un reencontrar. Sí, es tener la intención de algo, ¿vale? En este caso, en mi caso, la intención era, como lo he dicho muchas veces, de ser buena persona.
y trataba de hacer en mí esos cambios que yo veía, pues que podían afectar fuera o que había una reacción fuera, etcétera, etcétera. Del mismo modo que también veía desde fuera lo que ocurría y entonces había veces que yo veía esos casos como algo muy, muy mío, que yo ya había vivido, que yo ya había experimentado. Y entonces, bueno, pues trataba de mostrarme hablando siempre en voz alta, ¿no? Hablándome en voz alta, mostrándome para poder hacer todos aquellos cambios que yo en mí veía que no iban conmigo. Todos hemos tenido ira, orgullo, enojo, desenfreno, de todo, ¿vale? Unos en una cuantía y otros en otro. Pero hemos sentido, la mayoría de nosotros, casi todas las emociones. Sin embargo, ¿cuántos de todos ellos pues se las observan, tratan de mostrarse si son o no son eso que acaban de sentir, de variarlo, cambiarlo, modificarlo desde la comprensión de aquello que tú eres, donde uno me puede decir, bueno, pero tú a lo mejor con 10 años no sabías lo que eras. No, pero sí sabía lo que yo podía sentir o no, lo que yo quería ser conmigo o no. Yo no quería ser envidioso, entonces me hablaba porque había sentido la envidia. Yo no quería ser egoísta y había sentido ese egoísmo. Entonces me hablaba y me mostraba. La diferencia está en ti, qué intención pones contigo, pero contigo cada instante. No se trata de entrar en un camino y decir, yo ya me lo puse detrás y ya voy derecho. No, cada instante tú puedes variarlo, tú puedes cambiarlo. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió hace 5 minutos, eso ya no importa, ya no interesa. Es interesante, si quieres, o importante, si quieres, mirar atrás para aprender tú contigo algo, ¿vale? Pero eso ya pasó. Ahí ya no puedes hacer nada. Lo puedes hacer aquí, en tu presente. En ese instante en el que tú decides, con esa intención, cambiarlo. ¿Cómo? Contigo, mostrándotelo. Porque al final el cambio es en ti. Entonces es hablarte, mostrarte, decirte, aprender a verlo de una forma totalmente diferente a como lo estabas viendo hace un minuto. Eso es evolución en ti. Eso es ir cada vez más reencontrando aquello que eres. Pero requieres poner esa intención. Que nos está comentando, a ver, gracias Fernando. A mí me lo impusieron desde que nací, sí o sí, Elena, a base de maltratos de todo tipo y demás. Suele pasar eso porque, bueno, que cada uno estamos en nuestro proceso y nuestra ignorancia y hacemos lo que, ¿no? Y los padres y todo. Y precisamente de los niños yo quería comentar que los niños son los más expresivos. Ellos, por lo menos de lo que yo he visto a mi alrededor, ¿vale? Para no hablar de alguien concreto, se expresan muy naturalmente en todo. Incluso, como tú has dicho, Fernando, hablan, lloran en voz alta muchas veces. Se les ve, es como un dolor, pero se expresa de esta manera. Por lo menos yo he visto todo esto. No hablo de películas, ni mucho menos. He visto casos reales con los niños. Con los niños es donde podemos ver esa naturalidad y esta impulsividad, pero a la vez también mucha inocencia y mucha pureza y espontaneidad de todo. Ahí es donde también podemos, y supongo que a ti te ha pasado lo mismo, cuando has contado lo de, has sentido ira, pero has hablado eso, has sentido egoísmo y lo mismo. ¿Quieres añadir algo, Reme? Bueno, mira, leyendo a Elena, esto de los malos tratos, la verdad es que me conmueven bastante porque cuando eres niño, cuando tienes todos esos canales abiertos, que está esa inocencia y ese poder y nos encontramos en el exterior esto, pues la verdad es que rompen al ser, rompen, ¿sabes? Entonces, esta persona, ¿cómo puede construirse? Sí que es verdad que desde ese dolor pueden llegar a esta parte más espiritual, pero ya han pasado muchos años para poder gestionar
lo que el niño o la niña ha padecido cuando es pequeño, porque no estamos preparados. El cerebro no está todavía preparado para esa parte madura de poder gestionar los malos tratos. Entonces, son secuelas que te van a perseguir, a no ser que entres aquí en este conocimiento y yo no digo la palabra perdonar, porque solamente por decir perdonar no se perdona. Hay que hacer una comprensión y hay que indagar mucho para llegar a esa comprensión y decir, no pudieron hacer otra cosa, ¿no? O porque no sabían más, o porque ellos vivieron algo peor, ¿saben? Y simplemente han copiado. O por lo que sea, llevan una programación tan pésima que no le hacen ver la realidad. Entonces, estas personas arrastran una herida bastante importante y la verdad es que a mí me conmueve muchísimo porque yo me podría quejar del tipo de niñez que he tenido, porque he tenido un padre muy estricto, pero no he conocido los malos tratos. Y la verdad es que es muy duro para una persona llegar aquí a la espiritualidad desde ahí, desde todas esas cicatrices o esas heridas abiertas. Es lo que puedo decir. Sí, es tal cual. Yo también he escuchado bastantes personas que estamos arrastrando eso, ¿no? Estamos arrastrando todo aquello que nos ha afectado, todo aquello que nos ha afectado en nuestra infancia. Pero eso no deja de ser una percepción nuestra y es verdad que lo hemos percibido de esta manera y está allí y tarde o temprano sale a la superficie. ¿Tú cómo ves, Fernando, esa parte de cuál? Sabemos que es una percepción de uno mismo, pero eso no deja de ser que hay partes de pequeños y que luego se muestran en la parte adulta. Sí, lo primero que yo recomiendo es hacerse una pregunta. Es decir, ¿qué tan consciente soy ahora de lo que soy? ¿Sigo perdido o perdida o anclado en lo que era? ¿O reconozco que estoy en un camino conmigo en el que me estoy mostrando, que estoy descubriendo todo aquello que soy? Porque si estás en ese camino ya contigo, cuando miras atrás, puedes verlo de formas distintas. ¿Por qué? Porque tú mismo te lo estás mostrando, que estás en un camino contigo, en un camino totalmente diferente, en un camino en el que estás encontrando en ti una serie, voy a definirlo como virtudes, ¿vale? Por el tema en el que está entrando de espiritualidad, en el que está entendiendo, o al menos está empezando a decirse, que es amor, que es mucho más de lo que es aquí, que hemos venido a experimentar, que está teniendo un vocabulario más amplio que cuando eras pequeño, ¿vale? Cuando eras pequeño pudiste vivir una serie de experiencias tormentosas. Bueno, yo tengo que decir que yo he tratado y he hablado con personas que han tenido experiencias muy fuertes, no solo de maltrato, sino de abuso. Y están perfectamente, están bien y han podido ver esa parte desde donde están ahora. Porque el tema es, ¿realmente quiero verlo desde donde yo estoy o quiero seguir cargándolo desde donde yo estaba? Y esa es otra pregunta que yo requiero hacerme, ¿vale? Porque si yo quiero verlo desde donde yo estoy, requiero aprender a doblegarme ante aquello que tanto daño me causó en aquel momento, ¿vale? Si hago y logro eso conmigo, no solamente me voy a desprender de un peso enorme, sino que voy a entrar en un camino directo conmigo, muchísimo más aperturado a todo aquello que yo soy. ¿Por qué? Porque me estoy mostrando realmente ese amor que yo soy.
El verdadero amor te lo muestras tú a ti cuando tú te doblegas ante todo aquello que cargas y lo mantienes desde la ira o desde el rencor o desde el orgullo o desde el ego. Cuando tú consigues doblegarte todo eso a ti con ese amor que eres tú y que te lo estás mostrando a ti, el paso que das contigo es increíblemente grande, ¿vale? Las aperturas que empiezas a tener contigo son maravillosas. Y entonces comprendes desde los ojos del ser que comienzas a ser y no desde aquella personita que eras. Son dos formas de ver las cosas, ¿vale? La comprensión cambia, la integración cambia y entonces armonizas aquella información dentro de ti, puesto que la llevas cargando desde allá, ¿vale? Ese es el mayor aprendizaje, ese es el mayor amor que tú te puedas mostrar a ti mismo y ahí es donde realmente descubres ese amor que eres, cuando realmente haces todos esos cambios contigo. Sí, gracias, Fernando. O sea, lo que tú has explicado es como esa observación y estar aquí en esa comprensión en este tiempo presente, ¿no? Claro, es Y que no no puedes arreglar algo de allá cuando ya estás aquí. ¿Me explico? Aquí, que ya estás como estás y tienes esas capacidades ahora en ti de poder mirar atrás, desde la comprensión que hoy tienes tú de aquello que tú eres. Estamos hablando de temas de personas que están en este camino espiritual. También podemos hablarlo desde el tema en el que no es tan espiritual, ¿vale? Y aún así, la base es la misma, puesto que la comprensión que tienes ahora no es la que tenías cuando eras un bebé, cuando eras un niño. ¿Eso quiere decir que va a borrar de un plumazo aquello? No. Eso quiere decir que lo vas a poder observar de formas distintas a como lo estabas observando. Y si aprendes a observarlo de formas distintas, vas a poder armonizarlo en ti desde esa parte tuya amorosa que a lo mejor reconoces o que a lo mejor todavía no reconociste, ¿vale? Pero lo vas a poder hacer. Y ese cambio sí es el que sí se puede comparado con el que uno siempre carga. Gracias. Si yo cambio, todo cambia. Realmente todo todo empieza con uno mismo y termina con uno mismo. O sea, no hay nada que... Entonces, el proceso es con uno mismo, es el cambio. ¿Y qué? Ahora, ¿me quieres argumentar algo sobre el cambio? Aparte de una percepción, ¿qué podemos más cambiar o cómo hacer esos cambios ya cuando somos adultos, por supuesto, ya cuando tenemos una comprensión? Porque cuando somos niños, supongo que esta parte no está todavía desarrollada, ¿no? Mira, yo escuchando a Fernando, que de cierta manera hablamos de lo mismo, pero con palabras diferentes, yo lo entiendo a él y mi cabeza iba haciendo otras gestiones, ¿no? Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que está diciendo, pero el hecho de mirar aquello de otra manera, ¿sí? Y darse cuenta que sí, que pasó, pero hoy estás aquí, estás contigo, aquello ya no tiene esa importancia. Yo lo contemplo desde coger tu responsabilidad, ¿vale? O seguir siendo víctima. Y hoy, la víctima hoy está valorada, ¿vale? La víctima, por circunstancias, se está viendo valorada, pero como víctima, no como cogiendo el poder, ¿vale? Y para mí, que yo esto lo veo a diario, cuando somos víctimas de la familia, hay mucha lealtad y eso no se sabe. Lealtad, fidelidad, hay de todo. Entonces, como si en esa posición de víctima soy más leal a mi familia. Y aunque yo sí que quiero desengancharme de eso, pero es con una parte consciente muy pequeñita, yo sé que la energía del árbol te tira a
a esa fidelidad. Entonces, para mí es muy importante conocer, aparte de los ancestros y de esa programación, ¿para qué viví yo esa experiencia? ¿Qué había en mi árbol que yo estoy viviendo? ¿No? Imagina que yo esto me lo encuentro, ¿no? Si voy a poner en primera persona, si yo he sido violada, cualquier tipo de abuso, ¿vale? Esto es una energía que para esa parte transgeneracional, para esa parte de los ancestros del clan, evidentemente significa algo. Si yo me pongo a buscar, puede ser que a mí me haya pasado lo mismo que le pasó a mi madre o a mi abuela o a mi bisabuela y me ha vuelto a ocurrir para que esto salga a la luz, porque en aquella época todo era vergüenza, deshonra, se hubo que callar, mujeres que sufrieron muchísimo por callarse, y puede ser que eso está ocurriendo para yo ponerlo a la luz, ¿vale? Y honrar a las mujeres de mi árbol. Entonces, si yo lo veo desde ese lugar, yo no voy a arrastrar eso. No lo voy a arrastrar. Pero si eso sigue hoy oculto y quejándose, posiblemente volverá a pasar en más personas del mismo clan. O ocurrirá otra cosa, es igual, pero cuando sabemos exactamente, podemos comprender por qué vivimos esa experiencia y somos nosotros los que tenemos que darle luz o honrar a esas mujeres, o al contrario, ¿no? Con hombres también, ¿eh? Yo he visto árboles mujeres que pisan a los hombres, que esto también ha ocurrido, que no es solo el hombre a la mujer. Y normalmente cuando hay un abuso de algo, luego hay una carencia. Entonces, cuando yo me conozco y yo sé por qué he pasado por según qué experiencia, a mí eso me va a dar paz y voy a dejar de juzgar y, y se acabó. Eso se cicatriza y ya está. Pero para mí hay que tener una comprensión de lo que sucedió y para qué sucedió. Y ahí ya tengo yo el poder de decir, quiero seguir aquí apegada a este victimismo y decir, pobrecita de mí, qué desgraciada he sido, o cojo mi responsabilidad, libero y todo lo que venga detrás de mí, me refiero a la descendencia, quedará liberada. Yo lo veo desde ese punto de vista. Sí, bueno, claro, cada uno lo puede ver desde una manera y está genial, realmente, por supuesto. Cuando nos suceden, ¿no?, cosas, cuando se repiten sucesos en familia o de lo mismo, está claro que hay algo ahí que te quiere hacer ver, para que no se repite, que tienes que hacer algo al respecto. ¿Qué hay que hacer? Eso ya, yo creo que cada uno, por ejemplo, tú, Fernando, si a ti se te repite, ¿no?, una historia, o ves tú un exterior a otra persona que se repite una historia, ¿cómo actúas tú? ¿Cuál crees que hay el mensaje detrás de una lección muy repetida? Hombre, una lección que se repite es algo que todavía no has comprendido, no has aprendido de ti, para ti, contigo. Ahora, cuando la ves fuera, muchas veces, hay algo dentro que te hace clic. Dices, anda, wow, eso ha sido para mí. Me ha dado una cachetada así ahora mismo. ¡Pah! ¿Por qué? Porque lo estás viendo fuera y comprendiste en ese momento lo que estaba ocurriendo, que no comprendiste lo que había ocurrido contigo. ¿Vale? Entonces ya lo aprendiste. El tema es ese. El tema es que tanto yo me aperturo a querer yo comprender, aprender, avanzar, entender, mostrarme, todo aquello que yo soy. Porque al final, este tipo de cosas las hace por lo general, y por lo general digo más un 90% o más, aquellas personas que están en un despertar con ellos, de una clase o de una forma. El resto no lo hace. El resto es como que da igual.
¿vale? Es decir, este tipo de cuestionamientos que estamos ahora mismo aquí diciendo, preguntándonos o tal, lo hace la gente que está en un despertarse. Y en ese despertarse surgen pues muchas de este tipo de preguntas, ¿no? Y entonces tratan de buscar, de ver, de armonizar, de arreglar, de como cada uno lo quiera pronunciar o decir, aquello que está viviendo, que está experimentando, que está viendo fuera. Y esa es la parte bonita de todo esto real. Lo demás es, bueno, yo estoy viviendo unas experiencias, tú otras, Reme otras, y dentro de cada uno de nosotros vivir nuestras experiencias, cada uno de nosotros observamos de formas totalmente distintas las cosas. Y está hermoso. Tú lo Hay cada puedes aprender a la diversidad. primera, tú lo estás aprendiendo a la primera o lo estás aprendiendo a la 10ª. Da igual, es tuyo. Perfecto. El tema es que tú has puesto esa intención contigo. Esa es la raíz. Tú has puesto la intención de, yo quiero arreglar esto. ¿Por qué estoy siempre haciendo esto? ¿Por qué estoy cargando esto? ¿Por qué siempre reacciono así? ¿Por qué siempre estoy con estos pensamientos? ¿Por qué? Y entonces comienza en ti ese camino de descubrimientos, ¿vale? Donde empiezas a preguntar cosas de forma diferente y entonces las respuestas te empiezan a llegar de un modo distinto. Y así es todo. Pero lo que he podido ver dentro de mi caminar es que este tipo de cuestionamientos o este tipo de experiencias que estamos compartiendo o estamos hablando, les ocurre a aquellos que están en ese despertarse. Pueden estar en el inicio o pueden estar ya muy caminados, da igual. A ellos es a los que les ocurre este tipo de cosas. A los demás no, porque siguen todavía impresos ahí, metidos en sus historias, en sus formas de ser, en sus modos de comportarse, y además lo han hecho como si fuese su propio templo. No, esto es así porque es así, yo soy así, y me conozco, ¿y qué me vas a contar tú a mí de cómo yo soy? ¿Vale? Entonces, bueno, primero felicidades a todos aquellos que empiezan a hacerse todo este tipo de cuestionamientos y de preguntas porque ya están en ese camino de reconocerse, de despertarse realmente. Y esa es la parte importante. Sí, Fernando, realmente cada uno de nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra forma de ver las cosas y además las experiencias que cada uno las tiene y además las sienta y las puede interpretar. Eso ya, a partir de aquí, claro, si tú empiezas el proceso contigo de despertar, ya es diferente, pero si tú no empiezas el proceso de despertar, contigo también es diferente. Claro, mira, disculpa, un detallito, muy sencillo. ¿A ti te gustan mucho esos suéteres o esos jerseys o esas chaquetitas de punto, de crochet, ¿vale? Uy, te gustan mucho. Pero tú siempre te dices, es que no sé. Es que no sé. Entonces nunca jamás vas a tener algo así que lo hayas hecho tú. Pero está el otro, ese que está en ese despertarse, en el que hay algo que le llama y dice, ¿sabes qué? No tengo prisa. Voy a empezar. Y está ahí, dale, y no sé qué, y lo deja, y, y nunca avanzo, y sigue. Cuando se quiere dar cuenta, ya tiene varios suéteres, ya tiene varias chaquetas hechas, ya lo domina el punto. Ahora, ¿le queda por aprender cosas? Claro, pero ya agarra sus agujitas, sus cositas, y ya ta. ¿Por qué? ¿Por qué uno y otro si son dos personas totalmente similares, ¿no? Porque uno pone una intención que el otro ni siquiera se apertura o se da la oportunidad. Y ese es el verdadero cambio. La intención que uno está poniendo con uno mismo. Así es. Ahí está. ¿Queréis añadir algo más? A ver, voy a mirar si hay comentarios, que creo que no. Gracias a todos que están aquí. No nos vamos a despedir, pero si queréis añadir algo más y tenéis alguna pregunta, y si no, pues nos vemos el siguiente jueves. Reme, ¿quieres añadir algo más? Yo creo que Fernando ha cerrado perfectamente.
Con el crochet. Con el ganchillo, yo estaba pensando, mi madre ganchillo. no quería que yo hiciera ganchillo y yo no quería ganchillo. Si hubiese querido ganchillo, sigo dormida, Fernando, hubiese seguido dormida. Bueno, o a lo mejor un día de esos, haciendo un suéter, te pillas y te pinchas ahí la uña y dices, ¿sabes qué? Se acabó el ganchillo. Sí, pero porque a ti, Reme, te obligaron, ¿no? Fíjate qué cosa, o sea, que me ha dado un ejemplo y es algo lo que a ti te han obligado, que es que eso también pasa, ahora que hablamos. Yo decía que había nacido en una casa equivocada, en un pueblo equivocado y en una época equivocada. Imagínate si me gustaba el ganchillo, nada. Lo que pasa es que todo aquello que vivimos... No había nada todo aquello equivocado, ¿eh? No así había es, nada todo aquello que equivocado. vivimos, que experimentamos en el dónde, con quién, el cómo, es perfecto para la experiencia que cada uno de ellos requiere vivir para su despertar. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, la perfección está hecha. Cuando he indagado atrás, me doy cuenta, y eso es lo que me da la conformidad, el estar bien con el pasado, en saber que tenía que ser así, no podía ser de otra manera, y no fue tan malo porque mira dónde estoy, ¿sabes? Y no es que esté en ningún sitio extraordinario ni en concreto, sino cómo estoy yo, que para mí esto es lo importante, cómo me siento yo. Entonces, no fue tan malo, fue el camino a lo que yo quería. Así es. Ya está. Así es. Sí, así es, el camino de cada uno es como es y es perfecto, como dice muchas veces Fernando, y yo también lo veo tal cual porque, Sí. si no me habría sucedido y no habría experimentado eso, no habría llegado hoy a eso. O sea, todo tiene un para qué perfecto, o sea, todo está perfecto. Así que... Quiero añadir una cosa cuando Fernando dice de preguntarse. Yo cuando encuentro una situación, ¿no? La vida me la pone por delante, una situación que no es agradable, yo siempre me pregunto, ¿verdad? Si esto es bueno para mí, muéstramelo, porque lo quiero ver, porque esto es bueno, pero lo quiero ver. Estas preguntas yo me las hago muchísimo, pero con cualquier cosa, ¿eh? Porque si mi ser, mi conciencia en este momento no ve lo que tengo por delante, pues yo hago preguntas para abrir esa posibilidad. Y como sé que es bueno, aunque no me guste en el momento, pues les digo que yo quiero verlo, que es bueno para mí. Y os puedo asegurar que coge un acelerador, ¿eh? Se ve rápido. Todo se acelera. Pues gracias, Remy, gracias, Fernando. No sé si queréis decir algo más. Nos vemos el siguiente jueves a las 8 de la tarde por aquí en directo. Así que vais preparando las preguntas. También podéis dejar comentarios porque ese vídeo va a aparecer ahí. Podéis dejar también las preguntas y los comentarios para los que también lo van a ver en diferido. Así que nos vemos el siguiente jueves a las 8 de la tarde por aquí. Gracias a todos que han estado. Muchas gracias. Gracias. Sí. Y bueno, hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao.